Amigos, amigas, y no todo es festejo por el título obtenido. Es cierto que nos pone muy felices, pero también queremos dar un paneo, un repaso por diferentes situaciones que están aconteciendo en nuestro vecindario, en nuestro continente, en Sudamérica. Hemos hablado de Perú como un país que hinchaba por Argentina. Hay que hablar también de Perú como un país que está subsumido en una crisis política muy fuerte. Un par de datos como para que tengan en cuenta. En menos de 2 semanas de gestión, poco más, mejor dicho, de 2 semanas de gestión, la nueva presidenta Dina Boluarte se parece cada vez más a un régimen autoritario cívico-militar. Esto lo dice página 12. Una veintena de muertos, represión, persecución e impunidad para la ex vicepresidenta de Pedro Castillo. Estigmatización hacia los manifestantes, bueno, falta de soluciones, acercamiento al conservadurismo y a diferentes entidades y círculos de poder que remiten a la peor cara de la política peruana. Al mismo tiempo, ayer se manifestó la comunidad peruana en Argentina, en la embajada de Perú en la Argentina, pidiendo la liberación de Pedro Castillo. Sus hijos están buscando asilo político en México. De esto y más conversaremos, intentaremos entender en profundidad con Graciela Tiburcio Loaiza. Ella es periodista en la capital de Perú, en Lima. Ya hemos hablado anteriormente. Hola Graciela, ¿cómo estás? Acá Esteban desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo viene eso? Hola Esteban, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para compartirles lo que todavía sigue sucediendo en Perú, ¿no? Como bien has dicho, a nivel nacional todavía continúan bastantes movilizaciones. De hecho, ayer también terminó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una visita técnica aquí al país para recoger un poco las impresiones de las organizaciones sociales, de las comunidades campesinas e indígenas sobre toda la violenta represión policial y militar que se ha tenido en estas 2 semanas del gobierno de Dina Boluarte. Totalmente, digo, nosotros se dio algo en Argentina puntualmente, fue la declaración del estado de excepción de Pedro Castillo y automáticamente la información se fue descomponiendo porque bueno, pasó lo que pasó en la Copa del Mundo que de golpe eclipsó cualquier evento, pero tenemos que seguir conectados con el pueblo peruano, tenemos que saber qué sucede. ¿Cuál es la situación actual del gobierno de Dina Boluarte? Consultarte, Graciela, porque es un gobierno que, si bien ejerce el aparato represivo, también parece estar bastante debilitado, se pide adelanto de elecciones. ¿Cuál es la verdad de la milanesa en esta situación? ¿Cómo está aconteciendo eso en Perú? Sí, de hecho, en Perú es una situación bastante compleja la que vivimos porque esta no es una crisis que haya surgido como que de pronto en este último periodo desde que inició Pedro Castillo, ¿no? Obvio. Es una crisis política y social que se arrastra desde hace ya varios años. Podríamos decir como que en los últimos 6 años, de hecho ahí hemos tenido, los últimos 5 años hemos tenido 6 presidentes distintos, claro, ¿no? Sobre todo la crisis ha sido impulsada desde un Congreso que es fuertemente de derecha, mayoritariamente derecha, un Congreso bastante fujimorista, claro, teniendo en cuenta de que Fujimori es el último dictador que Perú tuvo, pues, sí, ¿no? Ahorita está condenado por crímenes contra los derechos humanos, y su hija, Keiko Fujimori, es como la candidata eterna que quiere asumir la presidencia del Perú. Y como no logra asumir la presidencia de Perú, lo que tenemos es que sí se logra desde su partido político poner varios cuadros importantes en el Congreso de la República, que debería ser como que un balance entre el Poder Ejecutivo que tiene la presidencia y el Congreso, pues, ¿no? Y lo que tenemos como resultado es un Congreso bastante obstruccionista, que no escucha las demandas ciudadanas, como por ejemplo que se instaure una asamblea constituyente para cambiar la constitución que tenemos actualmente, que es la del 93. Con Fujimori, constitución de Fujimorista. Claro, esta constitución fue forjada en la dictadura de Alberto Fujimori. La ciudadanía pide que se cambie también para sellar por ahí varias falencias que tiene la constitución, pero este Congreso no lo quiere. Este Congreso además quiere imponer también una serie de reformas constitucionales, incluso como el retorno a la bicameralidad, otra reforma como la reelección de congresistas, a pesar de que hace unos años, en una consulta popular ya, en un referéndum, el pueblo votó de que estas reformas no se iban a hacer más. O sea, la misma ciudadanía votó en contra de la reelección de congresistas, votó en contra de que sea bicameral nuevamente el poder legislativo, ¿no? Pero el Congreso, lo que tenemos ahorita, quiere volver a imponer, quiere un adelanto de elecciones que tenga también, abarque estas otras reformas que la ciudadanía ya dijo que no hace unos años atrás, ¿no? Y más allá, diría yo, por lo que se ha estado viendo también de estas últimas movilizaciones, es cierto de que las protestas iniciaron
cuando se capturó a Pedro Castillo. Él ahorita está encerrado, está llevando un proceso acusado de rebelión, por haber intentado cerrar el Congreso, ¿no? Pero estas protestas que tenemos ahorita incluso ya van más allá de una defensa ciudadana hacia Pedro Castillo, ¿no? Claro, claro. Es una explosión de un hartazgo de la desigualdad, de las brechas enormes de desigualdad que tenemos aquí en Perú, ¿no? Es un grito de reclamo de las comunidades indígenas y campesinas hacia una capital, hacia Lima, que es la capital de Perú, que por años ha despreciado también los derechos de estas comunidades, ¿no? Es incluso un reclamo hacia las mismas autoridades, ¿no? Hacia la clase política que tenemos, que uno todo el tiempo está con un discurso de terruqueo, que es bastante grave, hacia estas movilizaciones. Hemos escuchado incluso por parte de Dina Boluarte, de su gabinete ministerial, ¿no? Cómo están insinuando que hay neoterroristas infiltrados en las protestas. Sí, claro. Y todos estos discursos están también coludidos con una prensa hegemónica bastante limeña, los medios tradicionales, la televisión, la radio, claro, que están repitiendo lo mismo, ¿no? O sea, hacen paneles en los cuales supuestamente sin ninguna prueba están diciendo que han encontrado material como que subversivo, solamente porque de repente por ahí han encontrado un panfleto, folletos que hablan sobre por qué es importante tener una asamblea constituyente para cambiar la constitución del Perú, que es una demanda ciudadana legítima, ¿no? Se han allanado también, hace unos días se allanaron los locales de organizaciones sociales de la Confederación Campesina, los campesinos y campesinas que estaban pernoctando ahí en estos locales, porque varias comunidades se han venido a Lima para continuar las protestas, han denunciado que la policía les ha sembrado machetes, cuchillos, les ha sembrado panfletos que no eran de ellos, ¿no? Y esto es bastante cuestionable, y lo que preocupa más es que por parte de las autoridades no hay ningún tipo de reflexión ni cuestionamiento, ¿no? Claro. Ahorita tenemos 26 personas muertas a manos de la violencia policial y militar, y lo que hemos visto por parte de Dina Boluarte es un discurso tan indolente que lo que ha hecho es nombrar al ministro de Defensa como nuevo primer ministro de su gabinete ministerial, ¿no? Un ministro que, a pesar de las más de 20 muertes en todo el país, lo que ha dicho es respaldar a las fuerzas policiales y militares y tratar de que estas muertes como que pasen por agua tibia. En ningún momento han reconocido de que la policía y los militares están disparando a quemarropa en las regiones fuera de la capital. Han muerto adolescentes producto de toda esta violencia, de toda esta represión, y en ningún momento hay un atisbo de cuestionamiento hacia el uso de armas no permitidas por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Y Graciela, y en todo este contexto, porque es realmente lo que describís, una tormenta perfecta, los medios concentrados, limeños, digo, esta concentración de medios en la capital y despreciando al resto del país, la justicia, el Congreso todopoderoso que mina el poder del presidente, y un dato que es que asombra, digo, que en Argentina hemos tenido 5 presidentes en 5 días, en una semana, digo, entre sudamericanos en algunos puntos nos entendemos porque hay historias que lamentablemente se repiten y siempre es el pueblo el que pierde, pero venimos de Fujimori, bueno, un interinato de Paniagua, después tenemos a Alan García, después tenemos a Ollanta Humala, después Alan García que termina suicidándose cuando iba a ser apresado, Ollanta Humala que se encuentra procesado, Pedro Kuczynski que se encuentra procesado, Manuel también faltó Toledo, Alejandro Toledo, efectivamente, Alejandro Toledo, que también está procesado después de Paniagua, exactamente, también procesado. Después viene Ollanta Humala, luego procesado, luego viene Pedro Kuczynski, procesado, y viene el interinato de Manuel Merino, unos días, una persecución y represión tremenda, pocos días dura. Vizcarra, que también está siendo investigado. Exactamente, Vizcarra también investigado, el vicepresidente Kuczynski también investigado. Luego viene Merino, el interinato de Sagasti, y es electo Pedro Castillo, que una de sus promesas era esta asamblea constituyente, una nueva constitución. Y la pregunta es una pregunta súper abarcativa, entiendo, pero es ¿qué sucedió? Porque la sensación desde otro país era, bueno, este pueblo peruano tan silenciado por el Congreso todopoderoso, por presidentes que no han sabido leer correctamente el mapa del país, siendo muy simplista con mi término, ¿no? Y con Pedro Castillo la sensación de, bueno, acá puede haber un cambio estructural. ¿Hasta qué punto crees que a Pedro Castillo no lo dejaron y hasta qué punto él decidió no hacer? ¿Cómo lo ves eso?
Sí, de hecho, igual la reflexión que yo voy a hacer es muy desde mi mirada, que yo vivo en Obvio, Lima, pues, ¿no? obvio, Pero obvio. probablemente también una mirada quizá incluso mucho más distinta podría tener los compañeros de regiones, pero por los que he estado conversando Obvio. también con las mismas organizaciones, ¿no? Indígenas, campesinas, de hecho sí había mucha esperanza. El voto que recibió Pedro Castillo fue un voto lleno de esperanza por un cambio, ¿no? Precisamente hasta estas comunidades y pueblos originarios que por años han estado siendo ignorados por el resto de la capital, ¿no? Exacto. Eh, y de hecho sí, cuando asumió Pedro Castillo el mando, incluso la ceremonia en la cual él recibió como la banda presidencial fue bastante simbólica, ¿no? Porque lo hizo en regiones, hubo bastante presencia de estas comunidades, nos esperaba realmente un cambio, probablemente no tanto de fondo, porque sabíamos, al menos desde el análisis que se había hecho, se sabía de que el Congreso que se tenía ahora era incluso, iba a ser mucho más obstruccionista que el anterior que había salido, ¿no? Porque había un contrapeso enorme en el Congreso que es fuertemente de derecha y decíamos, ok, probablemente estas reformas o algunas de estas reformas que se están pidiendo al final no se van a poder realizar porque el Congreso va a ser un contrapeso ahí enorme, pero al menos sí esperábamos de que desde el Ejecutivo se batallara un poco más por lograrlo, pues, ¿no? Pero bueno, también una serie de decisiones que Pedro Castillo tomó o no tomó, hicieron como que se sintiera bastante débil el hecho de perseguir algunas de las promesas que se habían hecho a la ciudadanía. Pedro Castillo ganó con un discurso bien fuerte de que se iba a instalar la Asamblea Constituyente y luego en el camino escuchábamos a sus ministros diciendo como que esa no era la prioridad de este gobierno, ¿no? Pero también entendemos de que nunca, desde que asumió Pedro Castillo, en ningún momento tuvo el panorama fácil. O sea, asumió el primer día y a los meses ya teníamos como que la primera moción de vacancia contra él. De hecho, el 7 de diciembre, cuando anunció él que quería disolver el Congreso, lo hizo porque había una tercera moción de vacancia en su contra, ¿no? Entonces, es también ponernos un poco a ver desde el otro lado cuán difícil es gobernar un país en el que todo el tiempo estás, desde que asumiste, están tratando como que de sacarte del poder y realmente no puedes hacer nada porque todo el tiempo tienes que estar concentrando tu atención de repente para ir a defenderte, en tratar de calmar de repente como que a los diferentes actores políticos. Claro, claro. Es bastante complicado, ¿no? Y al final eso lo único que hace es fracturar más incluso la democracia aquí en Perú y fracturar más a la sociedad que ya tenemos, que está bastante herida y enfrentada, ¿no? O sea, incluso Pedro Castillo asumió el mando con una candidata perdedora que es Keiko Fujimori, que no paró en ningún momento de decir que había habido fraude en las elecciones, ¿no? E incluso iniciaron procesos para impugnar los votos de regiones, los votos campesinos, porque decían de que no eran válidos, de que había habido incluso suplantación de identidades, cuando ya las mismas instituciones electorales habían salido a decir de que no había ningún fraude, de que todo había sido legítimo. Entonces, asumir el mando en ese escenario en el que hay una corriente política bastante fuerte, sobre todo esto caló bastante en Lima, ¿no? Y en la costa, de que un montón de personas se movilizaron diciendo de que no, de que esas elecciones no eran legítimas, de que seguro Pedro Castillo se había coludido con los organismos electorales para ganar la elección, ¿no? Manejar el país en esas situaciones de por sí ya es bastante complicado. No, es muy claro. Sí, no, es clarísimo cómo lo explicás. Estamos conversando con Graciela Tiburcio Loaiza, es periodista, estamos conectando con Lima, Perú, la capital de Perú. Es muy claro cómo lo explicás, Graciela, porque es un repaso en tiempo real de algo que está sucediendo mientras hablamos, mientras se desarrolla. Y comenzando a concluir, te quería preguntar por eso. Digo, es muy difícil hablar de perspectivas a futuro, imagino, porque estamos hablando de represión, de una veintena de fallecidos más todavía, de un gobierno débil que ejerce una represión fuerte. Palabras que de nuevo en Argentina la hemos escuchado y en Latinoamérica también, entonces esto nos afecta a todos como continente. Entiendo que por supuesto que en el pueblo peruano pega como nunca porque es justamente donde sucede, donde acontece. Preguntarte qué horizonte ves vos, porque más allá de las elecciones, ¿qué candidato puede surgir?
de esta nueva crisis política, si Castillo puede ser restituido o no. Hemos escuchado desde una posible renuncia de Gularte hasta que Castillo había consumido algo adulterado que le hizo decir lo que dijo. De nuevo, hay desde delirios hasta información concreta. Pero ¿qué horizonte ves y qué de todo esto que se dice se puede concretar? ¿Vos cómo lo ves? Al menos en el corto plazo. Sí, de hecho todavía es bastante incierta la situación que nos espera aquí en Perú, ¿no? De hecho, algo que sí sentimos que es lo más concreto y que es lo más lamentable es que no vemos ninguna voluntad mínima por parte de Dina Boluarte de renunciar, a pesar de las 26 personas que ya han muerto, porque sobre todo se siente bastante respaldada por el Congreso. O sea, el Claro. Congreso, que es de derecha, se siente bastante cómodo con ella, ¿no? Y el Congreso tampoco tiene la más mínima voluntad de hacerle caso a la demanda ciudadana de hacer un pronto adelanto de elecciones, ¿no? De hecho, han aprobado el adelanto de elecciones, pero para el 2024, Sí, ¿no? sí. Y ahí es la angustia porque decimos, ok, de repente aquí en la capital como que las cosas se sienten medianamente tranquilas porque la movilización más fuerte está en regiones, ¿no? Y ahorita incluso se siente mucho más tranquila porque, bueno, ya se vienen las fiestas, la Claro. capital es bastante ajena y hermética a las convulsiones sociales que suelen estar pasando, pero va a llegar un momento en el que todo este estallido de regiones va a llegar también en la capital y va a explotar incluso todo mucho más, y no sabemos cuántas personas más necesitan perder la vida para que realmente las autoridades reaccionen, ¿no? Al menos desde las autoridades electas ahorita no vemos ninguna voluntad de cambiar el escenario, están como que muy cómodas y tranquilas con la situación en la cual nos encontramos, y de hecho, si se llega a adelantar elecciones, esperemos que antes del 2024, pero así sea en el 2024, el escenario que nos depara también no es muy alentador, ¿no? Porque sería, de hecho ya decíamos, el próximo gobierno que nos toque después de Pedro Castillo es muy probable que sea un gobierno de derecha, ¿no? La izquierda en Perú, el movimiento de derechos humanos incluso está bastante estigmatizado, la izquierda está bastante desprestigiada. El único perfil como que se había levantado desde los movimientos de izquierda como candidata a la presidencia era Verónica Mendoza, pero incluso ahora no se le siente a ella una voz fuerte en estos últimos estallidos sociales que hemos tenido, ¿no? También porque ha sido ella bastante atacada desde la derecha, bastante desprestigiada también, hay bastante estigma contra ella, ¿no? Pero más allá de este cuadro de ella como candidata a la presidencia, no hay otro perfil que tenga el reconocimiento de las comunidades campesinas e indígenas para postular, ¿no? Y lo que tenemos sí son bastantes perfiles fuertes desde la derecha, que ya postularon en las elecciones anteriores con Pedro Castillo. Como no ganaron, postularon a la alcaldía de Lima, y de hecho uno de ellos ahora es el alcalde electo de Lima, ¿no? Y bueno, no tenemos como que, bueno, al menos desde la perspectiva y desde lo que yo he estado viendo, no tengo como que muy buenas perspectivas respecto a que lo que nos depara en Lima, ¿no? Preparar nuevos cuadros candidateables a la presidencia y al Congreso también es como que muy poco tiempo, ¿no? Totalmente. Con el estallido que tenemos ahorita decimos, wow, 2024 es muy lejano, necesitamos elecciones antes incluso, pero si ya comenzamos a pensar en quiénes van a postular, decimos 2024 queda incluso muy corto, ¿no? Para formar nuevos cuadros que tengan legitimidad ciudadana, que escuchen realmente las diferentes demandas del Perú, ¿no? Que puedan al menos no representar toda la diversidad, pero que sí al menos sean meramente representativos de las diferentes luchas e identidades que tenemos para tener un Congreso realmente diverso, un Congreso sobre todo que escuche a su ciudadanía y que no se encierre en su burbuja, y que no sea solamente capitalino, ¿no? Porque ese es el problema también, el Congreso que tenemos es prácticamente limeño, capitalino, es la voz más fuerte que está ahí, y es por eso que también tiene un alto porcentaje de desaprobación, ¿no? O sea, como más del 80% de peruanos a nivel nacional desaprobada el trabajo hecho por el Congreso, ¿no? Sí. Y esa es una desaprobación más alta de la que tenía Pedro Castillo incluso, ¿no? Por eso es que también hay bastante hartazgo e indignación de que este Congreso, a pesar de las movilizaciones que tenemos en todo el país, tenga una postura bastante triunfalista, ¿no? Porque cuando detuvieron a Pedro Castillo, lo que hicieron los congresistas fue tomarse una foto, incluso un congresista salió haciendo así, ¿no? En la foto como que
Sí, salvaron la victoria. democracia. Claro. Sí, Sí, como una sí, victoria. Claro, claro, claro. un símbolo de victoria, ¿no? O sea, todos en el pleno del Congreso y era como que, ¿qué es lo que están celebrando? No, Decían las personas, ¿no? exacto, exacto. Y son fotos que llegaron acá y son fotos que se difundieron. Digo, también aquí tenemos una comunidad peruana en Argentina muy activa, que ayer se movilizó la embajada para reclamar justamente por esta crisis que está azotando al pueblo hermano de Perú. Graciela, a mí no me queda más que primero comprometerme a seguir informando y divulgando sobre Perú, sobre el pueblo hermano de Perú, porque es eso, es un pueblo hermano que está en una hora complicada, como nos ha tocado a nosotros, como le toca a un continente. Digo, a veces son diferentes escalas de crisis, pero el génesis es el mismo y es la misma lucha de siempre. Y agradecerte a vos por la claridad, por el repaso, por la información realmente exhaustivo y muy muy claro. Mandarte el abrazo aquí desde Argentina y que pronto nos reconectemos para seguir informando. Esperemos que en un mejor presente y si no, seguiremos resistiendo y aguantando, si te parece. No, gracias a ti, Esteban, por darnos este espacio y de hecho sí, para nosotras aquí en Perú es bastante importante que lo que está sucediendo se sepa en las Obvio, comunidades internacionales, ¿no? Para obvio. que, así como nos puede pasar en Perú, ya pasó el estallido social en Chile, donde Sí, también hubieron bastantes víctimas, han pasado en otros lados del mundo y al menos es importante que desde los países en el exterior puedan también hacerle monitoreo, un seguimiento obvio. y apoyarnos entre nosotros, pues, ¿no? Para que estas cosas no vuelvan a suceder. Absolutamente, Graciela, absolutamente. Gracias totales de nuevo. Gran abrazo y será hasta la próxima, si te parece. Gracias. Sí, claro que sí. Hasta pronto. Gracias. A vos, a ella, Graciela Tiburcio Loaiza, periodista desde Lima, desde Perú, comentándonos de primera mano lo que está aconteciendo en el pueblo hermano en cuestión.